que el día viernes tenemos nuestra reunión virtual, culto familiar, reunión virtual siempre, ¿verdad? El Señor nos guarde, nos ayude, nos libre de todo mal, de toda enfermedad, de toda situación adversa, y en medio de cualquiera que estemos, de cualquier situación adversa, sepamos enfrentarla. Y hoy vamos a ver una palabra que nos va a ayudar bastante. Quizá usted ya conoce, pero podemos recordarla y se vale. El apóstol Pablo dijo: para mí recordarles no es gravoso, pero para ustedes es seguro. Entonces siempre es de edificación recordar la palabra. Amén. Y entonces el día viernes, el día sábado, reunión virtual de los jóvenes también a las 9 de la noche. Y el día domingo tenemos culto presencial 10 de la mañana, culto presencial 10 de la mañana, y es presentación de niños. Amén. Esos son los anuncios que tenemos para esta semana. Para la otra tendríamos lo que son las doctrinas. Recuérdese, los hermanos de Corderitos que tienen tarea, los hermanos también de intermedia, de mayordomía, tienen tarea también. Y la otra semana, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de programación o los turnos de ayuno por equipos. Gloria al Señor. Quiero compartir la palabra, pero antes quiero que hagamos una oración. Y quisiera, iglesia, familias ahí en casa, que se unan ahorita en esta oración. Presentemos todas nuestras peticiones, presentemos todas nuestras necesidades delante del Señor, y también presentémosles aún aquellas que ni siquiera conocemos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este tiempo, por este día, por esta oportunidad que podemos venir juntos como una iglesia, como un solo hombre, con un solo corazón delante de ti, Señor, y levantamos una palabra de oración, una súplica, una plegaria a ti, mi Dios bendito y amado. Presentamos delante de ti toda petición, toda necesidad en tu iglesia, toda necesidad en tu pueblo, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Tú conoces, mi Dios amado, necesidades de salud, necesidades, Señor, económicas, necesidades, Padre, de reconciliación, necesidades en el matrimonio, necesidades en la familia, necesidades de reconciliación, padres con hijos, hijos con padres. Señor, en el nombre de Cristo presentamos nuestras vidas, presentamos nuestras familias delante de ti. Tú conoces, Señor amado. Te rogamos, mi Dios, que nos des conforme a tus riquezas en gloria y conforme a la necesidad de cada uno, Señor amado y bendito. Tú eres nuestro Señor, tú eres el que nos guarda. Hacia ti elevamos nuestra mirada, Señor amado, hacia el monte de Sión, Padre, porque tú eres nuestro guardador. Tú eres el que, nuestra sombra a nuestra mano derecha. Tú eres, Señor amado, el que bendice nuestra salida y nuestra entrada. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos. Presentamos también delante de ti, mi Dios, este tiempo de la palabra, rogándote, Señor bendito, que tú nos hables, nos enseñes, que una unción magisterial, una unción quíntuple sea sobre cada uno, sea también sobre mí, mi Dios bendito, para trasladar tu palabra conforme al propósito que tu Espíritu Santo tenga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, iglesia del Señor. Fíjese que hay algo, hay un mensaje. Hoy día estamos por la palabra, entendemos que hay una, creo que es de conexión. Es un tiempo que menciona la palabra, inclusive ya vamos a ver versículo, en el que la situación de la comunicación, la situación de lo que son las palabras, iba a ser muy importante, de trascendental importancia, el asunto de lo que hablemos, de lo que escuchemos, de lo que aprendamos, ¿verdad? Me impresionaba también con la primera profecía que decía que el Señor iba a activar las bendiciones de Deuteronomio 28 para los que obedecemos, para usted allí en su
influencia. Y en esta era de la comunicación, viene a retomar, como decía, por eso importancia este aspecto del mundo espiritual, porque el mundo espiritual es afectado por las palabras. Nosotros aquí, mire, con palabras, mediante la alabanza, la adoración, como cantábamos ahorita, levantamos un altar. ¿Cuál altar? Es uno invisible, porque es del mundo espiritual, pero con palabras, con canciones, mire, con palabras cantadas, con himnos, o sea, con salmos, levantamos un altar aquí. ¿Y con qué hicimos? Palabras, salieron palabras, ¿verdad? ¿Qué bendice? Palabras. ¿Qué maldice? Palabras. ¿Qué destruye? También palabras, ¿verdad? Y también otras cosas que destruyen o que bendicen también. Y fíjese, cabalmente le voy a decir aquí, ¿verdad? Ahí solo es un comercial. Estaba haciendo un tema que se llama las palabras que edifican y las que destruyen, ¿verdad? Y ahí lo voy a avanzar, ¿verdad? Lo voy a avanzar. Y entonces me fui pues por ahí, por otro lado que quiero compartir hoy y recordar algunos cimientos. Y le voy a decir algo, Señor, es importante manejarnos en la línea, es decir, en la senda antigua, ¿verdad? La línea que nos traza la palabra del Señor mismo, ¿verdad? O sea, la misma palabra de Dios nos traza la línea por donde debemos ir, y es importante estar recordando. Es como el manual. Yo cuando he tenido el privilegio, la bendición, ¿verdad? O para algunos no es ningún privilegio subirse en un avión porque se marean o les molesta o le dan miedo a las alturas, qué sé yo. Pero veo yo que los pilotos siempre agarran unos manuales, ¿verdad? Unos procedimientos, unos checklists, ¿verdad? Para revisar, encendí esto, tal cosa, ok, claro, tal cosa, regulemos, tal cosa, la bajamos la palanca o lo que sea. Entonces, fíjese que, entonces le decía que es importante que no perdamos la dirección, la línea, pues, de la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra nos muestra, y aquí voy, ¿verdad?, a la carga. Hoy en día, inclusive en la era de la comunicación, muchas veces son palabras que chateamos. Y si usted se fija, a veces un chat, un texto por un chat, a veces no tiene espíritu. Usted no sabe si le está hablando feo o le está hablando bonito, aquella frase o aquella palabra, ¿verdad? Entonces, qué importante es, y veamos ahí pues la diferencia, ¿verdad?, entre una palabra hablada y una palabra solamente escrita. Entonces, hay uno, a pesar de que todas las los medios de comunicación, las eras, o como la era que le mencionaba hoy, ahora a veces, si usted se fija, ¿verdad? Yo creo que hasta los adultos hemos ido haciendo eso, ¿verdad? Manera quizá de diversión, pero yo le digo que para los chavos no es muy diversión. Yo creo que para los chavos ya va siendo casi hasta como un lenguaje o un idioma de comunicación, no sé cómo decirlo, el de los emoticons y el de los stickers y el de los, ¿verdad? Ahora uno escribe algo y se contesta con un emoji o un emoticon, ¿verdad? Ahí, porque expresa. El asunto es de que el mundo espiritual es un mundo jurídico, ¿verdad? Donde lo que se diga, palabras, frases, decretos, bendiciones, maldiciones, palabras que destruyan, palabras que hieren, etcétera, tienen un efecto y hasta las graban, hasta nos graban. Dice la palabra que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas las eras, las modas, los avances tecnológicos y en respecto a la comunicación, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es más, dice acerca de las palabras,
cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermano, qué bendición que podamos ser portadores de esa palabra. Qué lindo, portadores de palabras eternas, portadores de palabra que van a tener impacto eterno. Entonces, qué enorme importancia tiene cómo hablemos. Si hemos de hablar vanidad o vanamente necio, de manera necia, pues, o hemos de hablar para edificación. O sea, si hablamos para destruir o hablamos para edificar, pues, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí, 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo. Y quizá lo fue también un tiempo antes antes de ahora, es decir, aún después de este tiempo, pero más ahora. O sea, ahora usted se va a fijar que hay gente que cree unas cosas y va en pos de unas que han sido enseñadas. Han sido enseñadas. Mire aquí, maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces usted está aquí siguiendo algo enseñado. Por eso está aquí hoy. ¿Quién le enseña a usted? El Espíritu Santo. Yo no, porque usted no me sigue a mí. Usted sigue al Espíritu Santo. Y por eso está aquí, por eso está congregado, por eso está conectado. Porque tenemos un maestro. Y qué importante es recordar las lecciones, ¿verdad? La tabla del 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. ¿Verdad? Recordar también lo escrito, el lenguaje. ¿Para qué? Para que amemos la sana doctrina y conforme a la sana doctrina en nuestro espíritu, en nuestra alma, así sean nuestros maestros. Porque yo le voy a decir algo. Allí en este versículo que está ahí, 2 Timoteo 4:3, nosotros vemos que hay un magnetismo, es decir, una atracción, Nosotros atraemos maestros según lo que andamos adentro. Si nosotros amamos la sana doctrina, maestros así vamos a encontrar. Maestros así vamos a traer a nosotros. Porque mire, ve, aquí está. Amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, somos receptores. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son nuestros emisores? Los emisores que nos enseñan y nosotros le ponemos el oído. Entonces, nosotros vemos a la luz de la palabra que debemos de cuidar lo que oímos y cuando enseñamos también. Debemos de cuidar mucho lo que aconsejamos también, porque estamos dándole dirección a una vida. Estamos dándole una salida. Claro, le estamos dando una dirección, o bien para que desarrolle, o bien para el despeñadero, ¿verdad? Y entonces ahí debemos de cuidar. Por eso tenemos que ser como los de Berea también, ¿verdad? Cuando nos enseñen algo de la Biblia, sobre todo si somos celosos, porque dice ahí, mire, no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina, no hombre, tranquilo. Mire lo que dice esta versión, el mismo versículo, Nácar Colunga. Pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades. No, ya la Biblia es muy vieja. No, y deja eso, es del Antiguo Testamento. Y claro, el Antiguo Testamento es figura y se complementa, se confirma con el Nuevo Testamento y la misma Biblia enseña la misma Biblia, ¿verdad? Porque tenemos de cuidar, pues, ¿verdad? De no sacar un texto de su contexto. Entonces, hay algunos, dice esta versión Nácar Colunga, deseosos de novedades. Y por eso hay gente que estuvo en la sana doctrina, pero ahora por novedades se desviaron. Fueron salvos,
porque a través de la doctrina llegaron a Cristo, conocieron su Salvador, pero por una doctrina de novedades se desviaron. Dice, se rodearán de maestros conforme a sus pasiones. ¿Cuál es nuestra pasión? Cristo. Cristo. Entonces vamos a traer al Maestro Espíritu Santo y a hombres o mujeres también conforme a. Y aún así, si le vienen a usted, alguien a enseñarle algo, corrobórelo en la Biblia, corrobórelo con el Espíritu Santo, porque como le decía, hoy hay tantos maestros. Le voy a mencionar un par. Netflix, HBO, Instagram, Facebook y cuántos más. Ahora, hermanos, así como debemos de ser celosos de la sana doctrina, seamos celosos con lo que escuchamos. Seamos celosos, como celosos de la sana doctrina. También fíjese que, y usted ni está viendo, ¿verdad? Hoy sí. La traducción del mismo 2 Timoteo 4:3 de la Dios habla hoy, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea su nombre. Que somos familias que amamos la sana enseñanza. Y solo eso queremos. No queremos más, no queremos novedades. No. La misma palabra dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasa. No se pasa de tiempo. No se pasa del tiempo. No se pone como la comida, pues, ¿verdad? O el pan. No se enmohece, no se arruina, no se pone rancia. Siempre es de hoy. La palabra siempre es actual. Siempre va a ser actual. Es más, ve no ser una palabra que también vaya a ser usada aún después de esta dimensión en la que estamos. Porque ahí dice, ¿verdad? Y la palabra es un espíritu. Es un espíritu. Además que las palabras que dijo el Señor Jesucristo, las palabras que os digo son espíritu y son vida. Espíritu y son vida, hermano. Y un espíritu no muere. La palabra de Dios permanecerá. Entonces, más bien dice después, según sus propios caprichos, mire, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Hay palabras a veces que nos van a, ay Dios, nos van a atropellar el ego. La carnalidad, ¿verdad? Va a doler. Y quiero que veamos algunas cosas que quizá hay algo de doctrina básica, pero a veces es rico, ¿verdad? Aunque ya no en Pepe, pero tomarse un poquito de leche, ¿verdad? Sí, sí, como el centurión dijo, por si alguien no escuchó, ¿verdad? Solo di la palabra cuando dijo del milagro, porque hay poder en la boca, recordemos. El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Entonces, ¿qué sale de la boca también? Palabras, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la suma de su palabra. La suma de su palabra. Hoy es un culto de discipulado congregacional. Y mire usted, Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Mire qué tremendo y qué impresionante como es la palabra, hermano. Y es un tesoro, dice Proverbios capítulo... Ay, me olvidó, hermano. 5. Capítulo 5 de Proverbios. O capítulo 3 de Proverbios.
Benjamín. Capítulo 3 de Proverbios, del 1 al 5, dice: si me buscares como a tesoros, si me buscares como a plata. Dice esos versículos ahí, el primero, el segundo, el tercero. Y el 5 dice: entonces, dice el 5, me conocerás. Conocerás a Dios o sabrás quién es Dios. Oiga bien. Y se acuerda que la vez pasada estábamos hablando de conocer al Señor y de que Él nos conozca. ¿Cómo vamos a conocer al Señor, hermano? Entonces, en otras palabras, estudiando su palabra. Estudiando su palabra, escudriñando, pero con el Maestro Espíritu Santo, ¿verdad? Y ojo, siempre también van a haber otros hermanos, van a haber otras hermanas, portadores también de esa luz que nos van a enseñar. Y lo quería recordar ahí una cosa bien preciosa, porque este es el capítulo más largo de la Biblia, y el Salmo 118 es el centro de la Biblia. Ahí es la mitad de la Biblia. Y el Salmo 117, el capítulo anterior al 118, es el más corto. Entonces mire usted que el Salmo 118 habla de que el centro es Cristo, el Señor es todo, ¿verdad? Y que busquemos al Señor. Entonces, el centro es Cristo. Y antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Y después de Cristo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, Salmo 117, el Antiguo Testamento tuvo una gloria, pero más pequeña. Y después del Salmo 118, el capítulo más grande, el Nuevo Testamento. Y es la dispensación que tuvo mayor gloria que la anterior, ¿verdad? Que mire la palabra, hermano. Qué calidad, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Y lo otro, mire ahí subrayado en amarillo: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, en la palabra no hay contradicción. No hay contradicción. La palabra suma. No hay palabra que le quite a otra. O sea, no hay un versículo que le quite o que contradiga a otro. No, se suman. Entonces, esos son algunos lineamientos muy importantes, ¿verdad? Para entender y para estudiar también, pues, la palabra. Nuestro Señor Jesús es la verdad. Conocer a Jesús en su palabra, que es verdad, es conocerle en todo. Y por eso, para conocer al Señor, para conocer a nuestro Señor, hay que ir a la palabra. Entonces, quiero comentarle hoy algunos puntos acerca de la palabra. Y en primer lugar, la palabra es como semilla. Qué hermoso que con solo decir que su palabra es como semilla, podemos ver en lo natural cuántos ángulos puede tener esta figura, ¿verdad? La palabra según la semilla. Porque, por ejemplo, según la semilla es el fruto. Imagínense cuánto podemos hablar de eso. Frutos buenos, frutos malos, semillas buenas, semillas malas. ¿En qué tiempo se siembra? ¿Cómo se siembra la semilla? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué tierra? ¿Qué tipo de tierra? La parábola del sembrador nos menciona 4 tipos de tierra. Figura pues de nuestros corazones donde se planta la semilla. Entonces, si en nuestro corazón se siembra la palabra, ¿qué vamos a dar? Frutos. ¿Y frutos de cuáles? Si la semilla de la palabra del Señor se siembra en nuestros corazones, vamos a dar frutos. ¿De cuáles? Del Espíritu. Porque la palabra debemos de vivirla, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a la palabra y vivir conforme a lo que la palabra diga. Entonces no podemos vivir sin estar sembrando la semilla de la palabra en nuestro corazón. Eso nos lo muestra este versículo, mira. No podemos vivir sin estar sembrando la semilla de la palabra. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Una vida desolada es una vida que no siembra la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Una vida vagando por esta vida. Oh, vaya, ya me redundé. Una palabra, un alma, perdón, una persona vagando en esta vida es una persona
que no siembra la palabra de Dios, la semilla de la palabra en su corazón. No hay rumbo, porque la palabra nos da un rumbo. Por eso hablamos al principio ahora de las sendas antiguas. Entonces, mire cómo puede quedar una vida desolada o muerta. Es decir, sin frutos del Espíritu. Porque la semilla, cuando la sembramos en buena tierra, da fruto. Entonces debemos de sembrar la semilla para que no haya una muerte espiritual. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos recuperar en este tiempo que es tan virtual el estudio de su palabra. Es mediante el estudio de la palabra que la iglesia va a madurar. Porque mire usted ahí, como dice él, así será la palabra o mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Va a salir de mi boca y va a producir el efecto para la cual yo la envié. Y qué lindo y qué hermoso es, hermano, que podemos estar hablando este mismo tema y estar produciendo diferentes efectos sobre diferentes corazones, sobre diferentes familias, sobre diferentes vidas, sobre papá, sobre mamá, sobre hijo, abuelito, sobre el inconverso, sobre el endemoniado. Diferentes efectos, porque es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y Él la envía con propósitos diferentes, así como oramos al principio, que nos bendijera según nuestras necesidades. Entonces, la iglesia se convierte en una generación que estudia la palabra. La iglesia madura es una generación que estudia la palabra y el entendimiento de ella la lleva a otras alturas, a otras alturas. Y hablando de eso, no podemos conformarnos con lo que ya tenemos. No podemos conformarnos. Mire, tenemos que tener una visión. Estamos escuchando una prédica del apóstol y vi que hasta cantaron eso. ¿Cómo era que decía? Si nuestra visión no es intimidante, para el Señor puede ser, ¿cómo decía? Que puede ofender al Señor, pues. Si la visión que tenemos no nos intimida, es decir, no es muy grande, pues, no es desafiante, para Dios puede ser ofensiva. En el sentido, pues, de que, ay, qué poquito, tanto conquisté para ti, qué poquito quieres. ¿Verdad? El Señor Jesús no solo conquistó la vida eterna, la salvación, sino que desarrollemos, para que desarrollemos y conquistemos muchas bendiciones. Entonces, el estudio de la palabra nos va a llevar a mayores niveles de prosperidad del alma y que después nos va a llevar también a una prosperidad de lo externo. De lo externo. Hoy escuchaba a un pastor cómo comenzó a darle comida a una persona que llegó a pedirle comida afectada por ETA y OTA. Y comenzó a darle comida y después esa persona regresó con 2 más y después con 3 más. Después llegó a toda la familia a comer y después le llegaba, no solamente le daba un tiempo, sino que le daba los 3 tiempos a toda la familia. Y después, después de llegar con toda la familia, llegaba con otros que no eran de su familia también y les estaba dando comida y les estaba dando palabra, comida y palabra. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra nos prospera. Y esa gente comenzó a ver inclusive algunos cambios en sus vidas. Ya comenzaron a tener esperanza, a buscar cómo sostenerse y prosperar en el Señor también. Levíticos 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Hasta hago una pausa ahí. Porque nosotros no podemos comer semillas de diferentes tipos y de diferentes campos. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.
O sea, estoy aquí en este ministerio con una cobertura, pero agarro también un pedazo de otro vestido, de otra cobertura, de otro ministerio. Creo que está bien claro este versículo. Booz le dijo a los siervos: déjenla que espigue en mis campos, que no vaya a otros campos a espigar. Estamos en un tiempo de falsos maestros, de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Y por ende debemos de cuidarnos de lo que vemos en las redes, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Porque pueden estar encubriendo falsedad, pero que si no se confirma con la palabra, con la enseñanza, se hace verdad o lo hacemos verdad aquello. Y lo entendemos así, lo creemos así y así lo asimilamos y así lo ponemos por obra también. Y podemos vivir algunas falsedades o algunas verdades torcidas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve por las sendas antiguas, por su palabra que nos alimente. Entonces la palabra del Señor es una semilla y no podemos en el campo de nuestro corazón sembrar diferentes tipos de semillas. Porque si no, entonces el plantillo de Jehová, que somos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos libre y nos guarde. El plantillo entonces comienza a dar frutos malos o inclusive hasta llevarlo a no fructificar, ¿verdad? Y esto no solo es para la iglesia, es para, como dije, para todos, para el que escuche y para el que enseña, ¿verdad? Para el que escuche y para el que enseña. Y eso tenemos que cuidarlo. Mire Mateo 13, 31 y 32. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿A qué voy con este versículo? Que no despreciemos una verdad, un versículo, un rema, alguien que nos diga ahí una cosita, ¿verdad? Y puede ser, mire, una semilla pequeñita, una palabra, una frase, un consejo bíblico, y que nos haga a nosotros después, mire, como la semilla de la mostaza, una gran hortaliza y nos haga fructificar. Entonces, no la despreciemos, ¿verdad? O no la menospreciemos. Una pequeña enseñanza o como un tema tal vez sencillo, ¿verdad? Pero de la palabra, es como una semilla de mostaza. Puede ser como ya dije, ¿verdad? Un tema que tal vez no, pero una pequeña semilla nos puede ayudar mucho. Es el ejemplo hermoso de la semilla mostaza también. Y quizá tenga otros ángulos. Su palabra es como fuego. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí ya también hay otra figura del martillo, ya lo vamos a ver. Entonces la profecía del domingo, recordábamos que nos decía que la palabra, no decía la profecía, pues no es mi palabra como martillo y como fuego, ¿verdad? Es más, la primera profecía que nos decía de Deuteronomio 28 de las bendiciones, mire, una palabra, ¿verdad? Una profecía, que son palabras dichas, nos hablan de bendiciones, que son palabras también. Entonces, ambos ejemplos son de la palabra. La palabra es fuego y es martillo. Si leemos desde el 28 podemos ver que se refiere a los profetas. Toda profecía bajo la unción del Espíritu Santo va a ser una palabra que exhortará a la iglesia al cambio. Es la palabra del Señor como fuego, ¿verdad? Fuego que purifica, fuego que limpia. Amén. El Señor se le mostró en medio de la zarza ardiendo a Moisés. Así que el fuego
es el fuego de su palabra que nos llama a servirle, ¿verdad? Que nos purifica y nos limpia para hacernos vasos útiles, vasos limpios, como recuerda que miramos en 2 Timoteo 2:12, ¿verdad? Que el que está limpio, ese es útil. Entonces nosotros estamos bajo una cobertura quíntuple. Y son los 5 ministerios, donde los ministerios primarios, también llamados ministros de fuego, los que Dios usará como aquellos que llevarán la palabra que edificará, la palabra que capacitará. Hermano amado, mire, si nosotros estuviéramos detrás de señales, detrás de milagros, los cuales tampoco vamos a hacer a un lado, porque son de la iglesia, son para los hijos del Señor, son para nosotros los milagros y los prodigios, claro. Pero si nosotros anduviéramos detrás de señales y prodigios y maravillas, hay un grave peligro. Hay un grave peligro, porque recuerde usted que los hechiceros de Faraón, Egipto, hace señales y vea que muchos van a ser engañados. Imagínense ahora, miramos una figura en el cielo y ya es un ovni. Y ahora imagínese usted que hagan una figura ahí, dice que pues una imagen de Dios o celestial. Mucha gente puede ir en pos de eso, y por eso no podemos vivir en un evangelio de señales, ¿verdad? Sino que las señales nos sigan, claro que sí, a los que creemos, pero nosotros debemos ser hijos de Dios, una iglesia cimentada en la palabra. Seremos prosperados por la palabra, es el rema en el ministerio. Efesios 4:10-13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, mire, el ministerio quíntuple, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este ministerio quíntuple, estos ministros, ¿qué hacen? Enseñar la palabra, ¿verdad? Predicar, aconsejar, profetizar, evangelizar, ministrar con palabra. ¿Por qué? Porque al ministro o a aquellos que sirven al Señor, a los que creen, pueden usar el nombre. ¿Se recuerda usted de los hijos del sacerdote Esceva? Vieron a Pablo haciendo milagros y fueron y vamos, le dicen. Eran 7, creo yo, contra un endemoniado, y ese endemoniado los revolcó a los 7 porque llegaron a reprenderlo en el nombre del que predica Pablo. Pero ellos no tenían compromiso, no tenían relación con el Señor con el Señor de Pablo. Entonces no tenían derecho a usar el nombre. Amén. Entonces, la palabra del Señor es la que van a usar los 5 ministerios y también los ministerios secundarios. Su palabra es como martillo. Su palabra es como martillo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Estoy bien, ¿verdad? Falta. Dice Jeremías 23:29, otra vez: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si su palabra es como martillo, es esta herramienta con la que sabemos dar forma. Con esta herramienta se da forma. La palabra puede quebrantarnos también. Una profecía puede quebrantarnos. Otra profecía el domingo decía que cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Y en esa forma de la palabra como martillo que quebranta mentiras de tinieblas, quebranta decretos contrarios, ya sea inclusive rebeldías, desobediencias, orgullo, altivez. La palabra es como martillo.
Mire lo que dice Isaías 41:7. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Este versículo nos muestra otra acción del martillo, la de alisar. Otras versiones dice dejaba maleable, ¿verdad? Colaboraba, ¿verdad? Con darle forma. Entonces, esa palabra alisaba viene del hebreo halak, H2505, que significa ablandar. La palabra del Señor es la que ablandó nuestro corazón y que nos continúe ablandando hoy, que nos continúe formando, que nos continúe alisando para que ya no seamos ásperos. La palabra del Señor es como un martillo. Primero nos ablanda y después nos da forma. Mire usted. Como podemos ver a los herreros o a los que trabajan el hierro y los metales, como son sometidos a fuego, como ya lo vimos, a martillo. Mire, contra el yunque, dándole ahí con el martillo a ese hierro. Entonces, la palabra del Señor nos transforma. La palabra del Señor nos transforma. Avanzamos. Su palabra es espada. Recordemos lo que dice Lucas 2:35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. El 34. Y el 35 dice: y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces vemos ahí, y viniendo de una santa cena, donde su palabra como espada, la que revela que hay en nuestro corazón, es la que nos lleva a buscar ser más limpios cada día. Y está unida, mire, con lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero detenerme un poquito con este verso porque la verdad todos definitivamente, pero este verso creo que para usted también y para mí ha sido tan conocido y por muchos años, y tiene tantas cosas hermosas. Pero un día el Señor en su misericordia, el Espíritu Santo me detuvo en esta parte donde dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y una versión dice: y corta o penetra hasta separar el alma del espíritu. Es la palabra viva del Señor, es la que nos va a llevar a actuar en el espíritu y no en el alma. Es la palabra viva y eficaz como espada la que nos va a ayudar a nosotros a identificar si algo es del alma o es del espíritu, y sobre todo aquellas cosas en nosotros, actitudes, pensamientos, palabras, dichos, enseñanzas, ¿verdad? Porque una enseñanza se puede enseñar con diferentes iniciativas, ¿verdad? Con la iniciativa de que la persona crezca, con la iniciativa de que aquel sea edificado, con la iniciativa de que sea instruido, prosperado, liberado, ¿verdad? O también se puede enseñar o transmitir una enseñanza para que se venga conmigo y para enamorarla. ¿Cierto o no, hermano Jimmy? Como cuando enamoramos, ¿verdad?, a nuestras esposas. Le transmitimos palabras para que se quedara con nosotros. Entonces ahí es donde los maestros, por ejemplo, deben de ser eunucos, ¿verdad? Sin quererse quedar o enamorar de las ovejas del Señor. Entonces, por eso decía al principio, debemos de cuidar lo que escuchamos y también lo que enseñamos. Entonces,
Este verso, mire usted ahí, que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor, hermano. Cuando nosotros inclusive queramos conocernos hasta aún a nosotros mismos. Porque como le decía, la palabra es espíritu. ¿Quién nos va a enseñar la palabra viva de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, con la palabra y el Espíritu Santo, nosotros vamos a entender si algo que hice fue en el alma o fue del Espíritu. Porque la palabra viva y eficaz corta, separa. Porque dentro de nosotros está el alma y el Espíritu. Y ambos contienden, dice Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, contienden, ¿verdad? Porque el alma es parte de nuestra carne, ¿verdad? Y la carne contiende con el Espíritu. Entonces, al hablar, cuando hablamos palabra, impactamos atmósferas, personas, decretamos, establecemos promesas de Dios en la vida de una persona. Dios es un Dios de paz, pero nos recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que hay una lucha. Y le voy a decir algo, es a diario. Esa lucha es a diario. No podemos decir pues que, no, hoy tranquilo, hoy no quiero palabra hoy. Hoy no voy a agarrar la espada la voy a dejar envainada. Ahí la voy a dejar hoy, me voy a ir sin el cinturón donde ando la vaina y no, tranquilo. No, el enemigo no hace así. Es todos los días, ¿verdad? Esta lucha. Y algo que quiero recordar también, es que Saúl tuvo un ejército sin espada. Solo él tenía espada. Y una congregación donde solo uno tiene la espada, fracasa. Entonces, debemos de ser iglesia donde todos tengamos espada, donde en cada hogar haya espada, donde en cada hogar hayan hombres, mujeres, jóvenes, niños que sepan usar la espada de la palabra, ¿verdad? Entonces, a diario necesitamos practicar con la espada, usarla y también luchar con ella cada día, con la palabra. Prepararnos con espada es leer su palabra a diario, es estudiar su palabra y vivirla, es permitir que la palabra sea una semilla para que tengamos vida zoe, vida de espíritu, que sea más fuerte que el alma, tengamos vida zoe, vida neuma y vida bios. Es en su palabra que hallamos libertad. Sin ella permanecemos cautivos y perecemos. Porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. La palabra penetra nuestro espíritu y eso es lo que necesitamos para no morir a espada. Porque va a venir también otra palabra, va a venir otras enseñanzas queriéndonos destruir. ¿A través de qué? De palabras también, de palabras. Proverbios, no dice 18:22 que dice, hay palabras, o hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero las palabras del sabio traen sanidad, creo que dice, o salud, algo así. La última, miremos. 12:18 es al revés, gracias hermanos. Proverbio 12:18. Su palabra es como rocío. Mire Deuteronomio 32:1 lo que dice. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Es hermoso ver cómo en lo natural nosotros vemos el rocío. Y yo le voy a decir algo, por cierto, las tinieblas hasta eso hacen, porque allí, aún en el rocío físico, sobre una grama, ellos saben lo que hacen.
en conexión con lo del alma y todo el asunto. Pero olvidémonos de eso, no estamos enseñando de eso. Pero en lo natural nosotros podemos ver el rocío, producto de ese choque de temperaturas de frío y calor que se produce, ¿verdad? Así nosotros, que como árboles plantados junto a corrientes de agua, absorbemos toda la palabra, pero debemos de dárselas a otros también, así como el rocío que se produce. Y otro ángulo aquí con el rocío, que se produce en la noche, figura de desierto, de problema, ¿verdad? Porque figura de tinieblas, la noche figura de tinieblas, ¿verdad? De tiempo difícil también es figura la noche. Entonces, donde nos podemos sentir secos, solos, pero es esa agua que llevamos dentro, que sale como un rocío, y es la que nos sustenta para atravesar el desierto, es la que nos sustenta en la noche de desiertos. Y entonces dice, es ese razonamiento, mire, precisamente eso fue lo que llevó a aquel rey Nabucodonosor a ser como una bestia. Y también el salmista Asaf dijo, ¿verdad? Por no tener entendimiento. ¿Qué fue lo que perdió el rey Nabucodonosor? El razonamiento, y vino a ser como una bestia. Entonces el rocío, la palabra del Señor es como un rocío que nos va a ayudar cuando tengamos razonamiento. ¿Para qué? Para poder salir de cualquier situación. Y el verso 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Mire, otra figura también, pero quedémonos con el rocío ahorita. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la de la hierba. Ya lo leímos. Génesis 27, 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Aquí la palabra rocío fue usada por Jacob para bendecir a su hijo. Lo declaró a su hijo, le declaró a su hijo esa tierra fértil que recibiría el rocío del cielo, declarando además abundancia para su vida en palabra y en vino. En palabra y en vino. Igual vemos en su palabra que el rocío es una bendición para un primogénito consagrado. Nos lo muestra Deuteronomio 33:13. Y también es un rocío que limpia, como pasó con Nabucodonosor, porque a todo esto no le dije, ¿verdad? Y lo dejamos hecho bestia a Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que lo hizo a él levantarse de nuevo? El rocío que le cayó del Señor. Y quiero terminar esto acerca de esta iglesia que por falta de rocío no se fue con el amado. Dice, mire, Cantares 5:2, yo dormía, dice esa iglesia. Mire lo que dice esa iglesia. Estaba dormida. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, la voz del amado llamándole. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí hay un riesgo, que seamos una iglesia que recibamos siempre del Señor y que de los cabellos, de la cabeza de Él, venga ese rocío a nuestra vida. Y este versículo pues nos sacude un poco también, ¿verdad? Porque le habla a la iglesia de este tiempo, que cuando el amado nos busque, que tengamos comunión con Él, que salgamos en pos de Él. La iglesia es tentada de muchas formas, pero el amado llega a la puerta lleno de rocío, lleno de palabra para soportar la prueba de este tiempo. Pero la iglesia que no se consagra es una iglesia que no recibe el rocío de su amado, el rocío de la palabra. Y así como sale en Cantares, puede quedarse. Si no sale allí, cerremos los ojos y oramos en esta hora. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo nos enseña, nos guarda, nos guía, nos redarguye. Te rogamos que pongas un mayor celo por la doctrina sana, que pongas mayor celo por la sana enseñanza de tu palabra, que seamos celosos
por tu palabra. Que seamos, Señor, como los de Berea, más nobles que los demás, por dedicarnos a escudriñar tu palabra. Señor amado, en el nombre de Cristo, que todos los efectos, que todos los propósitos por los cuales tú envías el rocío sobre la tierra, y que hemos visto a la luz de tu palabra hoy, como fuego, como martillo, como rocío, como semilla, como espada, Padre, en el nombre de Cristo, que vengan sobre nuestras vidas, para que quemen todas impurezas, para que nos ayuden a separar el alma del espíritu, para que sea esa semilla sembrada en nuestros corazones y nos haga producir frutos que te agraden, frutos dulces, frutos para los cuales tú vengas a nuestro huerto y los comas y les des aún a tus amigos. Señor, que tu palabra sea ese rocío que traiga entendimiento a nuestras vidas, que tu palabra sea ese fuego que nos purifique, que tu palabra sea, Señor, ese martillo que nos dé forma y que nos alice. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, cúbrenos, guárdanos y líbranos de todo maestro falso, de toda palabra falsa, de toda intención que no venga de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú estés siempre con nosotros, dándole testimonio a nuestro espíritu para discernir si aquello es verdadero o es falso, si aquello es del alma o es del espíritu. Ayúdanos, te rogamos, Señor, conforme a tu palabra, Padre, te lo pedimos, conforme al amor de tu nombre, Padre, por amor de tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos y que tu palabra, como dice en el Salmo 119, guarde nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera para nuestro camino. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bondad. Iglesia del Señor Jesucristo, amada del Señor, que el Señor le bendiga y le guarde, que alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, y que le haga brillar su rostro sobre usted, iglesia, y le dé paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a la familia Orellana, familia Matute, familia Barahona Rivera, familia Sánchez Núñez, la hermana Gloria Morán con su familia también, la familia Morán, la familia Echeverría, la familia Paguada, hermana Natalia Perdomo, la hermana Osiris Alvarado, la hermana Rosa Vanegas y su familia, la familia de la hermana Ruth Paz, hermana Jenny Orellana, Sael y tu familia. Que el Señor les bendiga a todos ahí en sus casas. Agarre su espada. El Señor tiene una espada para usted y usémosla. Amén. Le esperamos el viernes de nuevo por estas plataformas y que el Señor nos siga ayudando.